la ponía y ya pasaba. Bueno, ya la puse, vamos a comenzar entonces a describir un poquito cómo es el análisis o cómo es la preparación del extracto de la Assange, pero déjenme comparto la diapositiva. Yo encontré un video, más que está en inglés, pero pues es algo curioso. Cuando los videos en inglés describen el material de laboratorio, no cuesta tanto trabajo entenderle porque son cosas que ya conocemos. Y con los reactivos pasa lo mismo. Así que les voy a pasar el link del video y les voy a pasar el link del simulador. Se pongan a... Maestro, yo pasé ese video ya en el chat desde ayer. Sí, Y no, gracias. es que ayer tenía muchos problemas de internet y no me cargaba nada. Ah, sí, ese fue el mismo, justo el mismo que pasé en el chat, pues, pero de laboratorio. Sí, de todos modos vamos a describirlo muy rápido nada más, ¿no? El Sí. video va paso por paso y describe exactamente qué se va a ocupar de material para toda la práctica. Y pues necesitamos un mechero, necesitamos un soporte, una rejilla. En esta había por ahí dudas si se requiere la cápsula de porcelana o se requiere un recipiente de barro, me parece que dice ahí. En el laboratorio ocupamos un recipiente de barro, precisamente porque ha llegado a haber rupturas y las cápsulas de porcelana son caras. Una muestra orgánica, la naturaleza que sea, agua destilada, algunos tubos y se necesita sodio metálico. Y con el sodio metálico es con lo que comenzaba la preparación de la muestra. El sodio normalmente es muy reactivo. Yo creo que ustedes lo experimentaron en primer semestre, pero no sé si tuvieron esa práctica o no. El sodio reacciona muy fácil con la humedad del ambiente. Como reacciona muy violentamente con el agua, se tiene normalmente suspendido en aceite mineral. Y entonces, como está en aceite mineral, el primer paso es secar ese sodio. Se toma con unas pinzas con mucho cuidado del frasco y se coloca entre dos papeles filtro para quitarle el exceso de aceite. Inmediatamente comienza a oxidarse y comienza a tener un tono gris, un tono oscuro, y entonces se coloca en un tubo de ensayo y se calienta con mucho cuidado para que nada más se caliente para secar el aceite y secar la humedad que ya adquirió del ambiente. Este paso se tiene que hacer con muchísimo cuidado porque si no el sodio puede llegar a explotar, rompe el tubo y pues puede provocar un accidente. Y entonces este paso es muy, muy delicado y es con lo que más se tiene que tener cuidado en el laboratorio. La muestra orgánica, quedamos que pues iban a llevar o huevo o pescado. De pescado se recomienda mucho porque tiene muchas proteínas y ese reflejo de que tiene mucho nitrógeno. Una vez que ya tenemos el sodio seco, se coloca, pues ni siquiera dice qué cantidad, dice que una pizca del compuesto orgánico dentro del tubo. Se mezclan muy bien, son polvos ambos, y se va a llevar a calentar de nuevo. Y este se va a dejar calentar ahora sí hasta que adquiera pues, una coloración al rojo vivo prácticamente el tubo, lo cual requiere que el calentamiento sea muy cuidadoso. El sodio va a comenzar a reaccionar con el compuesto orgánico y va a formar un componente que es muy tóxico, que es cianuro de carbono. Bueno, cianuro de sodio, perdón. El cianuro de sodio es muy, muy tóxico, desprende gases, puede ser muy, muy corrosivo y pues no es mortal de manera inmediata. Uno asocia que el cianuro es un gas tóxico y puede llegar a provocar la muerte, pero en realidad es la sobreexposición la que puede llegar a causar la muerte. Oler un poquito, pues te marea, pero no pasa nada. Una vez que el tubo ya está al rojo vivo completamente, se va a llevar a la cápsula que tenemos o a la olla de barro esta que se va a utilizar y como tiene agua fría aquí dentro, el tubo se va a romper y todo el contenido del tubo, inclusive todo el tubo, se va a esparcir dentro de esa agua caliente y después con un agitador o con una espátula se va a completar para que el tubo se rompa completamente y todo el contenido del tubo se disuelve en el agua y se mezcle de manera homogénea. Y entonces aquí se puede utilizar una espátula, un agitador para mezclar completamente y que todo el contenido del tubo quede en el agua, que aquí quede nuestra solución de la mezcla de la materia orgánica con el sodio, que al final es ese sodio el que vamos a estar rastreando a lo largo de las reacciones, como vamos a ver ahorita. Bueno, creo que esto era lo más crítico y lo más interesante también de hacer la práctica. Sí, se tiene que quebrar el tubo, no se le puede raspar el contenido y después de esta reacción tan violenta que se lleva a cabo, los tubos ya no sirven, ya quedan inservibles. Y entonces en esta práctica, aquí sí estaba permitido romper el material de laboratorio, aunque sea una vez. Una vez que ya tenemos nosotros el contenido en esa cápsula, se va a llevar a calentar de nuevo para que se mezcle de manera homogénea con el agua.
Una vez que comienza el calentamiento se detiene, se deja enfriar un poco y se filtra utilizando un embudo sencillo de separación y un papel filtro. Estos papeles filtros son los más comunes que tenemos en el laboratorio. Son los de tipo Whatman, parece como una cartulina que está ahí doblada. Pero es muy sencillo. Ya cuando está un poco más frío, se filtra. Principalmente el filtrado es para quitar los restos de vidrio que tiene de que el tubo se quebró dentro de la cápsula. Y lo que nosotros recuperamos, ese ya es nuestro extracto de la Assange, que es el que vamos a ocupar para hacer las diferentes pruebas. ¿Qué tipo de compuestos tenemos ahí? Bueno, nosotros tenemos nuestra materia orgánica, que principalmente va a estar formada por carbono y nitrógeno. Para la primera parte, que es la detección de nitrógeno, se espera que estos dos reaccionen con el sodio y se forme cianuro de sodio. Esta fusión de cianuro de sodio es la que vamos a poder rastrear nosotros después. Y para la prueba de detección de nitrógeno se usa una solución de sulfato de hierro, o bien podría ser también hidróxido de hierro, pero el hidróxido de hierro es muy inestable, también reacciona muy fácil con el ambiente. Y entonces, ¿qué se busca? Mejor utilizar sulfato de hierro, agregarle a nuestra solución de cianuro de sodio, que es nuestro compuesto que hicimos por el extracto de la Assange, y llevar a calentarlo. Cuando se lleva a calentar, se forma ahí el hidróxido de hierro de manera espontánea, y se va a formar también sulfato de sodio por el intercambio entre nuestra solución con el cianuro de sodio. Y después ese sulfato de sodio es el que nosotros podemos ir rastreando. ¿Cómo? Bueno, va a reaccionar con el hidróxido de hierro, se va a formar cianuro de hierro, que este es el que también vamos a seguir rastreando. Después vamos a hacerlo reaccionar de nuevo con cianuro de sodio y se va a formar una sal combinada o una sal doble de cianuro de hierro con sodio. Esta es inocua todavía, esta ya es inocua, ya no reacciona. Le agregamos después cloruro férrico y esa combinación de ferrocianuro férrico es la que nosotros podemos detectar con una coloración. ¿Cómo vamos a ver esto? Bueno, voy a salirme de aquí y vamos a pasar ahora a ver el simulador. El simulador también es de esta página. Esta universidad tiene por ahí 2 o 3 actividades que están bastante bien. Ahorita les paso también el link del simulador para que ustedes lo vayan haciendo. Bueno, ya lo pueden ver, ¿verdad? Aquí en la pantalla. Desafortunadamente no lo puedo hacer más grande. Pero bueno, seleccionan un elemento, el que ustedes quieran. Se supone que cada uno de esos elementos es de naturaleza desconocida y que nos va a ayudar a ir avanzando con la práctica e ir llevando como si fuera una investigación para ver qué tipo de elementos tiene. La primera parte es detección de nitrógeno, pero también viene de azufre, de cloro, de bromo y de yodo. Ayer de hecho lo platicábamos que íbamos a detectar nitrógeno, azufre y 3 halógenos, cloro, bromo y yodo. Bueno, para la primera parte quedamos que teníamos ya nuestro extracto de la Assange, que es este cianuro de sodio, y le íbamos a agregar el sulfato de hierro. Para que este se convierta en el hidróxido de hierro, entonces hay que calentarlo. Bueno, aquí en la simulación se prende el mechero, se calienta con agitación suave, se deja enfriar un poco y después se le agrega ácido clorhídrico concentrado. ¿Para qué? Pues para que se forme ahora sí completamente el hidróxido por una hidrólisis ácida. Se le agregan esas gotas, deberíamos aquí de mezclar un poco en la vida real, pero bueno, aquí en la simulación no lo permite. Y después se le agrega el cloruro férrico y en caso de que la muestra tenga nitrógeno, debería de adquirir una coloración, pero para este caso, para el elemento 1 en esta simulación, nos dio negativo. Y de hecho aquí nos dice que no hay un cambio de color característico y por lo tanto la prueba dice que es ausente de nitrógeno. Cuando ya verifiquen el primero, pues pasan ahora a detectar azufre, pero para detectar azufre la reacción es diferente. La reacción para detectar azufre cambia un poco. Seguimos partiendo de la misma base que tenemos, que ese sodio reaccionó con el azufre de la muestra para formar sulfuro de sodio. Que ese sulfuro de sodio se va a combinar igual que en el caso anterior para tener una sal de nitroprusiato. Y esa sal de nitroprusiato, cuando la muestra tiene sulfuro de sodio, va a adquirir una coloración violeta y eso nos va a dar positivo en caso de que nuestra muestra tenga azufre. Entonces pasamos de nuevo a ver aquí la reacción en el simulador. Perdón. Y esta prueba era muy rápida. Lo único que teníamos era nuestro extracto de la Assange, agregarle el nitroprusiato sódico. Si daba violeta, bueno, aquí de hecho ya dio color violeta, que es el caso. ¿Qué es lo que nos indica? Pues que la muestra está siendo una sal conjugada y que entonces va a ser positivo para azufre. Y bueno, aquí nos lo pide como modo de test de confirmemos, de que la muestra es positivo a azufre porque nos dio positiva la prueba con el nitroprusiato.
Una vez que ya avancen y les dé un elemento positivo, pues ya no le pueden seguir, ya tienen que reiniciar y empezar de nuevo con otro elemento. Pero bueno, la idea es esa, que ustedes vayan avanzando y que vayan detectando ahí cómo es que se van dando las reacciones. Para las muestras de halógenos vamos a tener casos muy similares. Vamos a detectar cloro, bromo y yodo. En el caso de nuestra muestra, si tuviera cloro, cuando la hicimos reaccionar con el sodio, se formó cloruro de sodio. Se agregan unas gotas de nitrato de plata y se va a formar cloruro de plata. Cloruro de plata, cuando se hace reaccionar con hidróxido de amonio, se forma un compuesto que es muy poco soluble o que forma un precipitado intermedio, y eso lo vamos a apreciar como un precipitado y eso nos daría positivo para cloro. Para el caso de bromo, pues se formaría también bromuro de sodio, se le agrega también nitrato de plata y veríamos también ese precipitado que es como amarillo pálido. Y para el caso del yodo, se le agrega, bueno, se formaría también yoduro de sodio, se le agrega nitrato de plata y también esperaríamos ver esa coloración. El problema con estos es que no es una diferenciación, o sea, no es muy clara las diferencias entre uno y otro. Y cuando nos da positivo a cloro, nos puede dar también positivo a bromo o positivo a yodo. Pero en la simulación vienen maneras de diferenciarlos y de hecho en la simulación pues tenemos esa ventaja. Voy a seleccionar otro para ver si nos da positivo o negativo. Para el caso de cloro, bueno, tenemos que agregarle una solución concentrada de ácido nítrico a la solución de Lasange, al extracto de Lasange, llevar también este a calentar, esperando que reaccione, lo dejaríamos enfriar y le agregaríamos unas gotas de nitrato de plata. Vemos que ya aquí ya no reaccionó, ya deberíamos de ver algo aquí. Así que si no reacciona, quiere decir que está ausente el cloro. Podemos seguir y analizar el bromo. Para el bromo el procedimiento es exactamente el mismo, se llevaría a calentar y se le agregarían también esas gotas. Nada más que en este caso agregaríamos hidróxido de amonio, pero pues parece ser que para este va a ser también negativo. Si ya dio negativo a un halógeno, lo más seguro es que dé negativo a los otros, pero como estas simulaciones no son tan fieles a la realidad, pues puede ser que nos dé. Viene otra prueba que es con carbono y es con una prueba de ácido sulfúrico. En este caso al extracto de la sangre se le agrega una condición ácida y se le agrega carbono, disulfuro de carbono, y después se le agrega ácido clorhídrico pero diluido y se agita un poco. Como ya nos dio negativo a lo otro, este también nos debería de dar negativo. No hay cambios, así que se ve que hay ausencia de bromo. Para el caso del yodo, sería el procedimiento exactamente igual. Estas pruebas son iguales y entonces es donde puede haber por ahí confusión, porque si nos da positivo a uno y no nos da positivo a los otros, en el laboratorio realmente no podríamos detectarlo, no hay diferencias. Miren, en este caso vimos ya se muestra un precipitado blanco. A pesar de que nos dio diferente para cloro y para bromo, para yodo sí nos da. En los otros dos veríamos exactamente el mismo resultado, pero pues como esta es una simulación, pues nos dice que esa sal de hidróxido de amonio es insoluble y por eso se ve ese tono pálido. Y entonces esta da positiva. Para el caso del disulfuro, esperaríamos también ver un resultado similar. Le agregamos el ácido, le agregamos el disulfuro de carbono y aquí ya vemos que se formó esa separación de fases. Se le agrega nada más el agua con ácido clorhídrico para ver esa separación de forma más evidente. Y esperaríamos el resultado positivo. Bueno, aquí se ve el cambio, de hecho, de manera drástica, violeta, para esa coloración, por la capa de carbono con disulfuro. Bueno, les voy a pasar el link del simulador para que ustedes se pongan a hacerlo con los otros 4 elementos. Cada que da uno reset, ahí cambia la configuración. Y entonces, pues yo espero que esto les ayude, sobre todo para hacer los reportes. Necesito que se pongan a checarlo con el simulador y que hagan el reporte con base en cada una de las muestras, ¿no? Vienen 5 muestras, vienen de 5 elementos y pues como para cada uno da diferente, pues la cosa es que ustedes se pongan a checarlo y que les den resultados diferentes. ¿Cómo ven? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Eso también los vamos a hacer los que no llevamos la práctica el lunes. No, pues, no, pues la práctica del lunes la vamos a retomar el lunes y vamos a volver a checar esto, pero pues ya ahora lo van a explicar ustedes, yo me imagino que mejor. Ah, ok. Gracias, profe. Entonces, profe, vamos a ir desfasados, o sea, con los otros, con el otro grupo. Sí, pues ya no va a haber de otra, si no, Ah, pues ok. pasamos.
Ok, entonces el lunes nos subimos, los del lunes nos subimos la práctica hasta el siguiente que lo veamos, ¿verdad? Sí, Ah, gracias. pero pues de todos modos, si ya quieres irlo checando, me dice ¿qué me decía ahorita que ya lo había subido también el video? Déjenme les paso el otro link del video por si les va a servir para explicar la práctica, pues mejor. Les digo, está en inglés, pero se entiende bastante porque pues, ustedes conocen el material y conocen el procedimiento, así que con irlo viendo se va uno dando idea de lo que va diciendo el narrador, aunque no sepas mucho inglés, es que está muy sencillo. Bueno, hasta aquí, ¿alguna duda, comentarios? Bueno, si no hay más dudas, por ahí me han estado preguntando del trabajo de los terpenos. La duda general es si lleva introducción o no. No lleva introducción, directo a describir cada uno de los terpenos que vienen ahí. Sin introducción, portada, pues sí, pueden poner una portada. Entonces no lleva introducción, pero que sí lleva bibliografía y que la citen correctamente. Vamos a poner un ejemplo, déjenme regreso a las diapositivas. Si ustedes encuentran, bueno, la que yo puse aquí, información del mirceno, y en una página encuentran la molécula, pues quiero que me pongan aquí dónde encontraron la molécula, referenciado con una cita bibliográfica al final del trabajo. Si en otra página o en otro libro encontraron cuáles son sus usos, pues esa es otra cita bibliográfica. Y si en una diferente encontraron de dónde se aísla, pues esas ya son otra cita bibliográfica. Y nada más para el mirceno, en un caso hipotético encontraron 3 citas, esas las quiero al final del trabajo. Aquí le ponen un número o le ponen el autor y al final lo hacen la referencia. La otra duda que había es a qué se refiere con identificar las unidades isoprenoides. Pues igual partimos de este ejemplo que es muy sencillo. En este quedamos que en el mirceno había 2 isoprenos conformando a la molécula. Quiero que cuando ustedes investiguen a los otros que les encargué en la lista, que son muchos más, y en algunos tienen inclusive, creo que uno tiene 12, otros también nada más tienen 2. Quiero que vean en la estructura y que ustedes nos señalen, por ejemplo, del mirceno, esta parte de aquí, que estamos señalando aquí bueno, déjenme ver si lo puedo seleccionar. Esta parte de aquí, ese es un isopreno. Entonces quiero que ustedes señalen que ese es uno y el otro, pues va a ser el de aquí abajo, nada más que ese de aquí abajo está modificado. Así tan fácil de ver, pero aquí abajo se supone que esto es otra unidad isoprénica, para que al final a este mirceno está compuesto de 2 unidades. Esta sí está exactamente igual, esta está ya derivada porque pues reacciona y en algún lado se le tiene que introducir el enlace. ¿Qué otra cosa me han preguntado? Pues creo que es todo, creo que de manera general es eso lo que me han estado preguntando. ¿Alguna duda todavía o ya está un poco más claro? En uno creo que me salía que tenía un alcohol, ese también el isopreno. Pues no lo señales, nada más el hidroxilo. Ok, gracias. Sí, nada más los terpenos, los isoprenos, perdón, que son las unidades funcionales, sobre todo para que se den una idea de por qué se les dio esa importancia, porque en realidad todos están compuestos de estas unidades repetidas. En algunos de repente pierde un poco de sentido la organización, sobre todo en este. En este ya no vemos que tenga 2 dobles enlaces, es inclusive difícil ver en dónde tiene la cabeza y dónde tiene la cola, pero bueno, pues es parte del ejercicio, que ustedes los puedan identificar. ¿Cómo ven? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ahora sí ya está todo claro. ¿Ya comenzaron a hacer algo? ¿Han tenido problemas para encontrarlos? Entonces, así como está aquí, profe, estaría bien. Pues así, que lo señalen nada más. Los pueden señalar, bueno, esto ya depende de ustedes, qué herramienta utilicen para editarlos. Pero mira, aquí por ejemplo en PowerPoint me dejó modificar esto para introducirle esas líneas. Lo hice aquí muy rápido y quedó medio mal hecho. Yo espero que ustedes lo hagan mejor. Ok, profe. Ya se me quedó que tengo que comer mango.
Los mangos están sabrosos, aparte. Profe, yo Dime. tengo una duda sobre las estructuras. Si, por ejemplo, encontramos como las fotos de las estructuras, ¿podemos dejar la foto o tenemos que dejar como enmarcado o diferenciar las unidades de isoprenos? Es que eso es lo que voy, o sea, si encuentras la foto, pues tienes que buscar la manera de marcar cuáles son las unidades de isopreno. Ok. Yo les recomiendo que busquen un editor de moléculas como el que usamos aquí en clases. El que yo uso aquí se llama ChemView Draw. El otro día estaba buscando y me parece que sí hay una versión por ahí gratuita, o al menos una versión de prueba de un mes. Lo pueden usar libremente y después ya. Yo lo intenté poner, pero me dice que no, que necesito, ¿cómo se llama? Pues necesito licencia. Creo que el paquete más barato era como de 500 pesos. No, está caro, para comprarlo está caro. Pero bueno, es ¿Mensual? que también para Mac no sé cómo esté. Sí, ese me decía que era para Mac, pero él me decía que había que pagar 500 mensuales, el más barato. Sí, está caro. Pues es que normalmente lo paga la universidad. Y pues el otro del Chemisketch jamás nunca en la vida lo pude instalar, ese sí es para Windows. Sí, ese está completamente para Windows. Déjame busco a ver si encuentro alguna versión para Mac y ya te paso el link, pero pues en teoría este ChemView Draw funciona para Mac también, pero no sé si haya versiones gratuitas para Mac. Sí, yo creo que no, porque sí he buscado bastante y de hecho también ya otro chavo me pasó, pero también creo que él como que la pirateó, no sé. Sí, lo craquea uno y ya. Sí, ya no sé. Es que el Mac no es tan sencillo, pero vamos a ver qué opciones hay, ¿no? Y ya te comento. Sí. Los demás, pues en general, o sea, si usan Windows, pues creo que está más sencillo, porque para Windows sí hay una versión gratuita. Y si no, pues me dicen, creo que yo tengo por ahí un link de una versión gratuita, pues ya me dicen si no la encuentran y se las paso. Pero pues la idea es que ustedes puedan dibujar las moléculas, que hagan el dibujo de la molécula y que después identifiquen cada una de las unidades. En algunos libros vienen identificadas de manera individual, pero no en todos vienen y no de todas tampoco. Así que la idea va a ser que ustedes se pongan a buscarlas una por una, o al menos la mayoría que identifiquen. Lo que sí es casi seguro que viene es el número de unidades que las componen, así que eso ya es una pista. Ya sería cosa de que ustedes traten de identificarlas. Y van a ver que van a encontrar cosas bien curiosas. Hay muchos muy interesantes que no sabemos ni siquiera que existían. Y como me decían ahorita, pues si no les gustaba comer mango, a lo mejor ya es una excusa para que les gusten los mangos. Aquí en Michoacán se produce un montón de mango. De repente hay temporadas en las que está muy barato. Ahorita la verdad no tengo ni idea de qué tan caro esté, pero se produce muchísimo y pues tiene un montón de beneficios y de propiedades, además de que pues están buenos. ¿Dudas, comentarios, algo más? Bueno, si no hay más, vamos a continuar entonces con la clase. Ok, bueno, pues ya hemos estado viendo bastantes cosas acerca de los alquenos. Vimos ya cómo se nombran, vimos qué tipo de estructuras hay, vimos que el doble enlace puede estar repetido, ¿no? Que puede haber estructuras de carbonos con más de un doble enlace. Con lo que estamos revisando ahorita de los terpenos, vemos inclusive que estas unidades repetidas son muy comunes en la naturaleza. Son muy comunes y de hecho tienen propiedades bastante interesantes, como seguramente muchos de ustedes ya están descubriendo. Pero ese tipo de propiedades en realidad se las otorga que el doble enlace es hasta cierto punto inestable y que puede reaccionar con muchas cosas. Y entonces aquí es donde ya la materia comienza a ponerse interesante, porque hasta ahora no hemos revisado realmente casi ninguna reacción de hidrocarburos, pero los alquenos tienen propiedades muy características que permiten reaccionar con un montón de cosas, y entonces el objetivo de lo que resta de esta unidad es comenzar a analizar qué tipos de reacciones presentan los alquenos. Y entonces vamos a ver que las reacciones de adición al doble enlace carbono-carbono son sumamente comunes y en la mayoría de los casos es necesaria la presencia de un iniciador.
un iniciador que provoque la ruptura del doble enlace para después adicionar un sustituyente. ¿Qué tipo de iniciador podemos tener? Pues podemos tener un montón de iniciadores, pero sobre todo vamos a tener condiciones ácidas. ¿Por qué condiciones ácidas? Pues porque esa condición ácida le va a proporcionar la libertad de formar un ion al romper el doble enlace y dejar al hidrocarburo ionizado. Y vamos a tener al menos 3 tipos generales de adiciones. Y estas adiciones se les llama adiciones electrofílicas, y ahorita vamos a ver por qué. Vamos a ver adición de halogenuros de hidrógeno, es decir, de ácidos de halógenos, adiciones de agua y adiciones de halógenos de manera directa, porque los halógenos también pueden adicionarse directamente cuando se encuentran las condiciones adecuadas. Y a partir de este momento, cuando revisemos reacciones, vamos a estar revisando algo que se conoce como mecanismo de reacción, que va a ser un postulado teórico que intenta explicar de manera lógica el procedimiento de una reacción química. Debemos de tener mucho cuidado con esto, porque muchos de estos pasos en realidad no los conocemos y son exactamente de esa manera, pero la forma más lógica que se encuentra de que la reacción pueda llevarse a cabo va a ser mediante este mecanismo de reacción. La mayoría de las reacciones se llevan a cabo de manera tan rápida que sería muy difícil congelar la imagen en ese momento y poder ver cada uno de los pasos detallados que transcurren para que la reacción se lleve a cabo. Sin embargo, las personas que se dedican a analizar las reacciones y que tienen conocimientos muy profundos de química pueden especular acerca de qué sustituyentes se introducen primero a la reacción, de si hay intermediarios, de cuál es la vida de esos intermediarios de estabilidad química, y por eso podemos nosotros aproximarnos a ese mecanismo de una manera muy precisa. Conocer el mecanismo de una reacción nos puede ayudar a entenderla, nos puede ayudar a modificarla, y cuando ustedes estén trabajando en una industria, les puede ayudar también a mejorar la reacción para tener el rendimiento máximo, o al menos el rendimiento teórico máximo esperado en una reacción, lo cual se vuelve crítico a la hora de que esos procesos cuestan dinero. Una reacción que se lleve a cabo de manera incompleta van a ser pérdidas para la empresa. De igual modo, una reacción que se lleve a cabo de manera completa, pero donde no se obtengan los productos esperados, también puede costar mucho dinero y les puede costar a ustedes el trabajo, inclusive. Y entonces, en esta unidad nos vamos a dedicar a analizar mecanismos de reacción cuando se rompe el doble enlace y se le adicionan algunos sustituyentes. Vamos a comenzar por los más sencillos, pero bueno, hasta aquí alguien tiene alguna duda, algún comentario, pregunta. Pues todavía no, profe. Vamos a esperar un poquito entonces. ¿Los demás? ¿Nadie? ¿Hasta ahorita todo claro? ¿O voy muy rápido? ¿Algo más? No, pero dice el compañero, hasta ahorita no. Todo bien. Ok, pues es que ya me acusaron la clase pasada de que vamos muy rápido, por eso mejor me espero. No lo acusamos, profe. Solo dijimos que el otro grupo iba apenas en el primero y usted decía que íbamos muy lento. Sí, para mi gusto vamos lento. Mira, ya cuánto tiempo nos queda antes de irnos de vacaciones, ya es bien poco. ¿Será que le gusta la adrenalina, profe? No, es más bien para que terminemos en tiempo y forma y después no vayamos corriendo. No, profe, pero mejor así, o sea, vamos entendiendo bien lo que alcancemos a ver bien, pues lo vamos a ver bien, vaya la redundancia. Esperemos. Ok. ¿O a poco no lo notó usted en este examen al primero? Yo cuando vi las listas de calificaciones sí noté una mejorcita diferencia. Bueno, pues es que le dedicamos un buen de tiempo a las dudas y a cosas así, que normalmente no hago, pero bueno. A mejor. Pues es que la intención nunca es reprobarlos, la intención es que aprendan. Y si yo veo que están reprobando mucho, pues es porque no están aprendiendo y pues yo también estoy fallando. Así que pues mejor vamos pues a avanzar con toda la calma del mundo, a ver cuántas reacciones alcanzamos a revisar. Pero avanzar. Pues sí, avanzar firme al menos, ¿no? Vamos a comenzar entonces con la primera y vamos a ver por qué se le llama adición electrofílica. Bueno, vamos a tomar como ejemplo para esta primera reacción el mecanismo de reacción para la adición electrofílica de ácido clorhídrico al 2-buteno, es decir, va a ser el primero de la lista, va a ser la adición de un halogenuro de hidrógeno en la forma de ácido clorhídrico o de cloruro de hidrógeno, como le quieran ustedes decir.
al 2-buteno. ¿Por qué 2-buteno? Pues porque es el más sencillo, como vamos a ver ahorita, pero ya nos puede ayudar para especular un poquito acerca de cómo se lleva a cabo la reacción. Para el primer paso, vamos a ver la formación de un catión, y este va a ser un carbocatión secundario intermedio. Vamos a ver por qué se llama así. Tenemos al cloruro de hidrógeno, y entonces, bueno, voy a hacer más grande esto para que puedan seguir. Y déjenme ver si puedo poner el señalador o algo aquí. No lo encuentro. Aquí está. Bueno, ¿qué vamos a tener aquí? Vamos a tener el cloruro de hidrógeno, y si recordamos un poquito de la química inorgánica, pues este va a ser un compuesto bastante polar. El cloro es muy electronegativo, el hidrógeno no es tanto. El cloro, para completar el octeto, necesita nada más un electrón, ya tiene 7 en su capa de valencia, y el hidrógeno pues nada más tiene un electrón y lo están compartiendo, así que aquí se va a formar un enlace covalente con mucha polaridad. Como es muy polar, va a ser muy reactivo, y entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Que al hidrógeno lo convenza el buteno, lo voy a decir así como de manera muy coloquial, pero en realidad pues esto no pasa así, las moléculas no piensan, pero lo va a convencer de que se una a la cadena de carbonos. ¿Por qué? Pues porque este cloro tiene demasiada electronegatividad y le está acaparando demasiado el electrón, y entonces el hidrógeno va a salir de esta estructura, pero va a dejar su electrón con el cloro, y entonces va a haber una ruptura de este enlace porque el hidrógeno va a perder su propio electrón y se lo va a dejar al cloro. Uno de los primeros reactivos que vamos a tener, productos, perdón, que vamos a tener, va a ser entonces este ion cloro. ¿Por qué? Pues porque se quedó con uno de los electrones del hidrógeno, con el único electrón del hidrógeno. Y por el otro lado, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener que tenemos aquí un doble enlace, carbono-carbono, en la posición 2 y 3. Por eso es que se llama 2-buteno. Para que se forme este doble enlace, se están compartiendo un par entre este carbono y este otro carbono. Como uno de los carbonos le está ofreciendo al hidrógeno su electrón para que deje al cloro y se vaya con él, se va a romper el doble enlace, y en este caso, el hidrógeno que estaba formando el ácido clorhídrico se va a unir a uno de los carbonos que estaba formando el doble enlace. ¿A cuál carbono? En este caso es exactamente lo mismo, porque los carbonos son iguales. Uno de los carbonos entonces va a romper el doble enlace para poder prestarle ahora ese electrón al hidrógeno y formar ese nuevo enlace covalente. Pero, ¿qué pasa del otro lado? Los dos electrones que estaban formando el doble enlace se los quedó este carbono y se los está prestando ahora al hidrógeno para formar un nuevo enlace covalente. Y del otro lado, el pobre carbono que estaba formando también el doble enlace se quedó ya sin electrón. Como perdió un electrón, va a adquirir una carga positiva, y este intermediario se va a conocer como carbocatión. ¿Hasta aquí, más o menos, o no? Profe, ¿y ese carbono que tiene la carga positiva también puede tener? Sí, pues ¿qué pasaría si queda del otro lado? Si queda de este lado el hidrógeno, entonces el carbono con carga positiva va a ser de este lado. En realidad son equivalentes. Vamos a ver ahorita casos en donde el carbono no sea equivalente para ver cómo se comportan. Pero para este primer ejemplo, estos dos carbonos son iguales. Entonces da lo mismo de qué lado se quede la carga positiva. Pero en este punto entonces, ¿qué fue lo que pasó? Se rompió un enlace entre el hidrógeno y el cloro. El cloro se quedó con los electrones del hidrógeno. Como este hidrógeno va a quedar con una carga positiva y el hidrógeno no tiene más electrones para compensar esas cargas, va a buscar otra especie que le preste un electrón o que lo comparta para formar un nuevo enlace. Y lo va a encontrar en el 2-buteno. Uno de los carbonos decide quitarle al otro su electrón y compartirlo mejor con el hidrógeno para formar un nuevo enlace, aunque el otro carbono se quede con carga positiva, y en este caso se forme este carbocatión. Hasta aquí entonces ocurrieron dos rupturas de enlaces, un enlace sencillo entre el cloro y el hidrógeno, donde el cloro se quedó con los electrones y se formó esta especie negativa. Y del otro lado, se rompió el doble enlace porque los dos electrones que lo estaban formando pasaron a formar un nuevo enlace con el hidrógeno. Muy bien, y tenemos ahora estas dos especies con cargas
eléctricas, una con carga positiva y otra con carga negativa. Para el paso 2, vamos a ver esta reacción del catión sec-butilo, que sería ese carbocatión que se nos formó en el paso anterior. Y a este le vamos a dar el nombre de ácido de Lewis. ¿Por qué? ¿Qué definición dábamos para ácido de Lewis? Y al ion cloruro le vamos a dar el nombre de base de Lewis. Y de nuevo, ¿cuál era la definición de ácido y base de Lewis? Pues así en corto, Pues que sí, el ácido era especie capaz de recibir electrones y la base capaz de donar electrones. para formar un enlace, ¿no? Eso no se nos tiene que olvidar, para formar un nuevo enlace. ¿Qué es lo que pasa entonces? Pues el cloro tiene un electrón de más debido a que cuando se fue el hidrógeno, se quedó con él. Este carbono le falta un electrón porque cuando se rompió el doble enlace para formar el nuevo enlace carbono-hidrógeno, le quitaron su electrón que estaba compartiendo. Y entonces este paso se considera que es muy rápido, en donde esta base de Lewis y este ácido de Lewis van a reaccionar para formar un nuevo enlace, en el cual ahora van a estar compartiendo ese electrón que tenía de más el cloro con ese electrón que tenía de menos el carbono y van a formar el 2-clorobutano. Y tenemos aquí unas definiciones. La primera es carbocatión, que va a ser una especie que contiene un átomo de carbono con solo 3 enlaces covalentes y que por lo tanto tiene carga positiva. Y vemos que estas condiciones para este carbono se cumplen. Tiene 3 enlaces, los 3 son covalentes, pero le hace falta un enlace para completar su configuración más estable, pero es porque le hace falta también un electrón y por lo tanto tiene carga positiva. Y la otra va a ser un electrófilo que puede aceptar un par de electrones para formar un nuevo enlace covalente y por lo tanto también le vamos a llamar ácido de Lewis. En este caso, ¿cuál será mi electrófilo? El carbocatión. También es el carbocatión y entonces le podemos decir carbocatión o le podemos decir ácido de Lewis o le podemos decir molécula electrófila. Puede aceptar el par de electrones, uno que sí es del cloro y el otro que le quitó al hidrógeno, y de esa manera formar un nuevo enlace para formar el 2-clorobutano. En este momento, ¿qué hubiera pasado si el doble enlace se rompe y este carbono se queda con el hidrógeno? Ahora tendríamos al cloro en esta posición, pero como vemos el nombre no cambiaría porque los carbonos son similares. Ahora no numeraríamos de este lado siendo este mi carbono 1, sino de este otro lado y seguiría siendo 2-clorobutano. Y por lo tanto, para el 2-buteno, no importa de qué lado se rompa el doble enlace, siempre y cuando después se agregue el halógeno, vamos a ver la formación del 2-clorobutano o del 2-bromobutano o del yodobutano, dependiendo del ácido con el que reaccione. Pero bueno, esta reacción es muy sencilla. ¿Cómo ven? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Qué es lo que debemos de observar? Debemos siempre de estar al pendiente de cómo es que se mueven los electrones, de qué pasa con ellos, para todas las reacciones, sobre todo comenzando con esta que es muy sencilla, en el futuro siempre estar viendo cómo se mueven esos electrones para poder saber el sentido de la reacción. Eso es como para abrir un espacio para meter el cloro, quitando solo el doble enlace, ¿no, profe? Sí, así es, pero en este caso habíamos establecido anteriormente que necesitábamos de una molécula activadora. ¿Qué será aquí el activador? El doble enlace. Pues el activador va a ser esa condición ácida que tenemos y que este ácido clorhídrico en realidad es muy susceptible de ionizarse. Casi de manera espontánea, este hidrógeno sale de la reacción producto de que el cloro es muy electronegativo. La reacción se podría acelerar si ponemos un ácido más fuerte. Si nosotros ponemos un ácido con un carácter ácido más fuerte que el clorhídrico, podríamos provocar la ruptura del doble enlace de manera más sencilla. Por ejemplo, si agregamos ácido sulfúrico a la reacción, la ionización del ácido sulfúrico provocaría la ruptura del doble enlace y la formación del carbocatión. Y en ese caso estaríamos usando el ácido sulfúrico como un catalizador, imaginando que después va a haber una ruptura del ácido clorhídrico y este hidrógeno se le va a devolver al ácido sulfúrico. Pero entonces tendríamos ese intermediario ácido para volver a la reacción más rápida, que en este caso se estaría usando nada más como un factor iniciador,
que tengamos una condición ácida para romper ese doble enlace, y la incorporación del cloro se va a dar prácticamente de manera espontánea al tener ya un carbocatión y a una molécula con una electronegatividad muy alta. ¿Dudas? Vamos muy rápido. ¿Comentarios? ¿Algo? No, pues yo creo que sí se entendió bien. O sea, ya viendo ejemplos, porque pues ese no lo pone muy fácil, pero sí, ya viendo más. Es que es el más fácil porque son carbonos equivalentes. No porque sea el hidrocarburo con doble enlace más sencillo. Pues el más sencillo es el eteno, ¿no? Pero para eteno sería la misma reacción. Vamos a ver otro caso. Un caso en donde ya difiere un poquito. ¿Qué va a pasar con la reacción del N-propeno? En este caso no está tan detallado, pero vamos a ver que ocurre algo muy similar. Tenemos también ácido clorhídrico y entonces esperaríamos aquí ver esta ruptura. Bueno, vamos, déjenme ver si lo puedo rayar aquí, pero pues es que esto me está... Creo que con esto. Bueno, aquí veríamos que este doble enlace se rompe, que le devolvería el electrón y que este hidrógeno quedaría sin una carga o con una carga positiva. Y después que este hidrógeno vendría y atacaría a uno de estos dos carbonos, a este o a este. Y en este caso es donde vamos a ver la diferencia. Se rompería el doble enlace y se incorporaría en el carbono vecino. Y entonces veríamos en este caso hipotético la formación de dos moléculas. Una vez que se forme el carbocatión, el cloro se incorporará en el carbono que tenga la carga positiva, es decir, en el carbono que tenga el carácter de ácido de Lewis. Pero tendremos dos casos aquí, pero uno va a ser correcto y el otro no va a ser correcto. ¿Qué va a pasar cuando el carbocatión se forme en el carbono 2? Es decir, aquí tenga la carga positiva, pues el cloro se va a incorporar ahí. Y en este caso vamos a tener 2-cloropropano. Pero cuando el carbocatión se forme en el carbono 1, en este caso tendríamos 1-cloropropano o nada más cloropropano. Pero la regla nos dice que esta reacción va a ser incorrecta, porque vamos a seguir siempre para estas reacciones una regla que se llama regla de Markovnikov. Y esta regla nos dice que cuando se agregan halogenuros de ácido a un alqueno, el hidrógeno se va a adicionar al carbono que tiene el mayor número de hidrógenos. Y en este caso, ¿cómo podríamos nosotros seguir esa regla? Pues este carbono tiene nada más un hidrógeno, este carbono tiene dos hidrógenos. Si la regla nos dice que el hidrógeno se va a agregar en el carbono que tiene más hidrógenos, va a ganar nuestro carbono 1. De este lado entonces se va a adicionar aquí el hidrógeno, bueno, ya tengo un rayadero aquí horrible. Este va a quedar con carga positiva y ahí posteriormente se va a unir el cloro para formar 2-cloropropano. Y el 1-cloropropano, aunque vemos que en el papel puede ser posible que se forme, de acuerdo con la regla de Markovnikov, este nunca se va a formar. Para el caso de la reacción del N-propeno, siempre vamos a obtener nada más 2-cloropropano, siguiendo la regla de Markovnikov de que el hidrógeno se va a adicionar al carbono con el mayor número de hidrógenos y por lo tanto el cloro en el que tenga el menor número de hidrógenos. ¿Cómo ven? Ya le estamos poniendo un poco de restricciones al asunto. No sé cómo borrar eso. Ah, ya. Con esto, ¿dudas? No, profe. Ok, bueno, les voy a dejar entonces unos de tarea. Ya los tenía aquí para checarlos, pero ya no vamos a alcanzar. Les voy a subir esta captura a Moodle de tarea, ¿no? Y les cuente ya como tarea. ¿Qué buscamos? Bueno, dicen que se hagan reaccionar con ácido yodhídrico o yoduro de hidrógeno. Que se hagan reaccionar y que me digan el mecanismo, es decir, que me indiquen estas flechas tal y como lo estamos viendo aquí, que salga todo esto. Y que después decidan en qué carbono se adiciona el hidrógeno y en qué carbono se adiciona el cloro con la regla de Markovnikov, con estos 4. Se los cargo ahorita en Moodle para que lo tengan ahí y lo puedan hacer. Dime. Entonces, ¿esa regla va a contar para todos los halogenuros, para todas las estructuras? Mira, ahorita estamos restringiéndola a halogenuros de hidrógeno,
pero cuando veamos más reacciones, vamos a ver que casi todas las que son de adición de hidrógenos siguen esta regla. La primera adición del primer hidrógeno se va a ir al carbono con más hidrógenos. Ok, profe. Hay que tener cuidado nada más con eso. A ver, les voy a encargar entonces que hagan estas 4 con el mecanismo detallado, como en este caso, que pongan el intermediario. A este pues es difícil ponerle nombre, así que nada más le vamos a decir carbocatión. Pero a los reactivos y a los productos que le salgan de estas reacciones hay que ponerles nombre a todos. ¿Ok? Bueno, ahorita les cargo la captura a Moodle y les cargo ahí las instrucciones para que lo puedan hacer ahí. De todos modos, traten de hacerlo hoy para el día de mañana, ver si tuvieron dudas y ver qué les salió para detallarlas mañana. Sí, profe. Bueno, si no hay más dudas, entonces vamos a dejarle ya aquí con esto y nos vemos el día de mañana para revisar estos, pero háganlos de tarea, al menos inténtenlo. Ok, profe, ok. Muy bien. A ver, como luego me dicen que tienen problemas para ver las capturas en Moodle, déjenme de una vez le hago captura y se las pongo aquí. Por si no la pueden ver en Moodle, no vaya a ser pretexto para que no la hagan. Por favor. Ok. Bueno, entonces le vamos a dejar aquí con esto. Nos veríamos el día de mañana para checar otra vez las reacciones que les salgan y ver dudas.